Biblias, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, y hemos tenido la lectura comenzando desde el texto número 11 hasta el texto número 21, porque es aproximadamente el texto donde estamos estudiando. Ustedes ya recordarán la historia que estamos viendo, y es la entrevista que tuvo un hombre llamado Nicodemo con el Señor Jesucristo. En este pasaje nosotros observamos que Nicodemo, hermanos, es básicamente el representante de la raza humana. Nicodemo es el típico hombre o el típico hombre común que busca el justificarse delante de Dios por las buenas obras, por las buenas cosas que él puede hacer para llegar a Dios. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el texto número 2, donde dice, este vino a Jesús de noche y le dijo. Y entonces Nicodemo expresó lo que él le quería decir al Señor Jesucristo. Y la primera cosa que le dice Rabí, que es un hombre de honor, un reconocimiento, un título, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La primera cosa que Nicodemo reconoció es tener cierto conocimiento por poder identificar las obras del Señor Jesucristo, saber de dónde venía o de quién lo había enviado y saber la naturaleza de las obras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no le dice, qué bueno Nicodemo, has avanzado en tu conocimiento espiritual, te veo con más iluminación. Ustedes saben que esa es una de las palabras favoritas de las personas en el día de hoy. Me siento espiritualmente que he crecido mucho, me siento más iluminado. Siento tener más luz en cuanto a la verdad. Y la Escritura nos dice que nada de eso es suficiente. El Señor le dice a Nicodemo, dice Nicodemo en el texto número 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le sigue diciendo en el texto número 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en el texto número 9, texto 4 y texto 9, en el texto 4 hace dos preguntas y en el texto número 9 hace otra, pero básicamente es lo mismo. Y en el texto 9 dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y la semana pasada estudiamos ese aspecto de que el nacer de nuevo es una obra solamente de Dios. El hombre no la puede hacer, el hombre no tiene participación. El hombre es pasivo en cuanto a la regeneración. Cuando Dios viene y renueva, vivifica, da vida, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ha sido nacido de nuevo, Dios lo engendró. Entonces ese es el aspecto pasivo. Pero más adelante, comenzando en el texto número 13 y texto número 16, se habla de la respuesta que el hombre debe de dar y es el responder en fe, en creer. Texto número 14 dice, como el Hijo del Hombre, texto número 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta es la acción del hombre, pero esta acción no se puede llevar a cabo si Dios no inicia, si Dios no vivifica, si Dios no hace nacer de nuevo. En el texto número 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvar. Y la Escritura nos dice que a los que Él salva, a los que Él regenera, van a venir y van a responder. Ahora nosotros vamos a ver otro aspecto de este pasaje y es el ¿por qué necesito nacer de nuevo? En primer lugar, cuando la Escritura nos dice, por ejemplo, en el texto número 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo no le está dando a Nicodemo una información para que él la lleve a cabo. Le está hablando de la imposibilidad que él tiene para poder nacer de nuevo, porque es una obra soberana solamente de Dios. Entonces, cuando leemos textos como este, pasajes como este, nos hacemos la pregunta, ¿por qué necesito nacer de nuevo? Y la respuesta a esta pregunta es,
por la condición espiritual en la que se encuentra el ser humano. ¿Cómo me encuentro yo? ¿Cómo la Biblia describe mi condición? Si yo les hago una pregunta a ustedes, o le hago la misma pregunta a la gente allá afuera y les pregunto, ¿cómo te encuentras espiritualmente? La gente puede decir, pues más o menos, o no ando muy bien que digamos. Algunos otros van a decir, no me importa, pero ninguna de esas respuestas son lícitas, son verdaderas, son necesarias. Lo que nosotros necesitamos de saber es cuál es la verdadera condición del hombre, y para esto vamos a ver lo que la Escritura nos dice. La palabra de Dios nos describe la razón por la cual el hombre no se puede justificar, y nos dice que la razón por la que una persona no se puede justificar es por su condición, por su naturaleza. Vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Cuando usted va a un hospital y va y habla con las personas, ustedes saben que los doctores ponen a la orilla de la cama, no sé si es acá en Estados Unidos como es en México, pero generalmente a la orilla de la cama están todas las cosas que hizo la enfermera, y cuando el doctor llega en la mañana, el doctor lee lo que le pusieron, lo que le hicieron, y empieza a ver parte de los diagnósticos y todo el proceso que lleva el enfermo, y encuentra una descripción de su condición. La Escritura, hermanos, nos da la descripción correcta, exacta y precisa que nosotros necesitamos conocer, la cual nosotros no podemos alterar, la cual no podemos cambiar. Y eso nos hace ponernos en una condición en la cual nosotros debemos de clamar por la misericordia de Dios. Hace 2 semanas les dije que estaba preparando un mensaje titulado El Jesús que odiarías, y hoy les voy a hablar un poco de ese mensaje porque está basado en este pasaje, alguna porción. En primer lugar, la Escritura dice que todos los hombres necesitan la justificación. La palabra justificación es un término legal que se aplica en el reino espiritual y que necesitamos estar bien con Dios, en una condición correcta con Dios. Cuando hablamos de estar justificado, significa cómo puedo estar bien con Dios. Entonces, la primera cosa que debemos de entender es que todo mundo necesita de estar justificado delante de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto es lo que Dios dice de nosotros. Esta es la primera cosa, dice, no hay uno justo, no hay ni aún uno. Entonces, por cuanto no hay una sola persona que sea justa delante de Dios, quiere decir que la misma necesidad es una necesidad universal, y es estar justo delante de Dios por cuanto somos injustos. Delante de Dios nadie se puede justificar. Delante de Dios todo mundo necesitamos estar justificados delante de Dios. La segunda razón es que todos los hombres son pecadores y son culpables delante de Dios. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y aquí viene la segunda parte, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo muere por los pecadores. ¿Quiénes son? Todas las personas, todo ser humano. Entonces la Escritura nos describe como injustos y nos describe como pecadores. Ahora, estando en un templo, teniendo la Biblia abierta, algunos no se ofenden grande de esto. Pero si usted sale a la calle y alguien te dice, pecador, injusto, la primera cosa va a ser, ¿y quién eres tú para llamarme así? ¿Por qué me llamas así? Pero cuando estamos delante de la presencia del Señor, delante de su palabra, nosotros no podemos regresarle una respuesta al Señor en esta mañana. Nosotros no podemos decirle, pues sí, tú dices en tu palabra que soy injusto, pero esa es tu opinión. Y mi pregunta es, ¿le vamos a poder decir lo mismo cuando estemos en su presencia, en el cielo? No vamos a poder argumentar. Nadie va a poder argumentar. La Escritura dice que toda rodilla se va a doblar y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero a partir de ese momento, únicamente los que fueron regenerados, los que fueron salvados, irán a la presencia del Señor, y los injustos, los que nunca fueron regenerados, irán a la condenación
a la destrucción eterna. En tercer lugar, la palabra de Dios nos dice que necesitamos nacer de nuevo porque todo hombre es pecador frente al único y justo Dios, quien es el juez del universo. Todo mundo tiene una visión demasiado baja acerca de Dios. Todo mundo se figura a Dios de la manera que mejor le conviene, de la manera que mejor lo puede redefinir. Y dependiendo de la cultura que se encuentre, va a hacerse un Dios a su imagen y a su semejanza. Pero la Escritura nos describe a Dios, en primer lugar, como único, como justo y como un juez de todo el universo. Él es el único quien es capaz de juzgar y quien habrá de juzgar a las personas, hermanos. Entonces, la Escritura nos dice, en cuanto a esto, en el Salmo número 7, texto 11, Dios es justo. Esa es la primera cosa que nos dice. Dios es justo. Quiere decir que todo lo que Dios hace es justo, no importa que la opinión popular diga que es injusto. Dios no está sujeto a las opiniones. Dios no está sujeto como los candidatos políticos que están muy al tanto acerca de las encuestas populares y que dicen, la gente piensa esto de mí, entonces voy a cambiar mi imagen para tener una mejor aceptación delante de las personas. Dios no se preocupa por eso, hermanos. Dios dice, la Escritura dice que Dios es juez justo. Salmo 7:11. Y también nos dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Aquel que hace impiedad, aquel que peca, aquel que está en contra de la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes son ellos? Y la respuesta es todos, todos. Entonces el Salmo nos dice que en primer lugar, Dios es justo, el que va a juzgar justamente. Es decir, que cuando estemos en la presencia de Dios frente a su justo juicio, no habrá una sola persona, no habrá una sola persona que va a decir, Dios mío, ¿por qué me estás enviando al infierno si yo soy un hombre justo? Cuando leemos, por ejemplo, hermanos, en el pasaje de Lázaro y el rico, ¿ustedes se recuerdan cuáles fueron las expresiones del rico? Él no dijo, qué injusto eres Dios porque estoy aquí. No dijo eso. Dijo, manda que Lázaro vaya y les hable a mis hermanos para que no vengan a este lugar. No dijo, qué injusticia que ustedes me enviaron a este lugar o que Dios me envió a este lugar. No, él reconoció el justo juicio de Dios. Posiblemente en esta mañana a usted no le interese. Posiblemente está usted pensando, bueno, eso es lo que tú opinas, porque tú pues de eso vives, tienes que predicar, no te queda otra opción. Pero no es eso, no es eso. Es una impuesta necesidad decir lo que dice la Escritura. En 2 de Timoteo, capítulo número 4, en el texto número 8, el apóstol Pablo dice a Timoteo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios es justo para juzgar a aquellos quien ha justificado y darles recompensa, y Dios es justo para juzgar a los impíos y enviarlos a la condenación eterna. Dios es justo y por eso el hombre necesita de nacer de nuevo, porque Dios está airado. Necesitamos de nacer de nuevo porque Dios habrá de condenar, en cuarto lugar, a todos los pecadores en el infierno. Ahí hay algunas ideas ilusas. Ustedes entienden la palabra ilusa, ¿no? Ideas tontas. De que cuando la gente muere, deja de ser. Eso es todo lo que hay. Es como la hierba, como la hoja del árbol. La hoja del árbol se cae, se seca y se acaba, y eso es todo lo que es. No hay ninguna otra cosa más. Pero la Escritura nos dice lo opuesto. La Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, texto número 11 al 15, Juan en la visión dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y cuando dice grandes y pequeños no se refiere a la edad, se refiere a hombres de toda condición social.
a hombres poderosos y a hombres comunes. Y dice, delante de Dios estaban los grandes, estaban los pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Escritura dice que hay libros, hay récords, hay un recuento de los hechos de la vida de cada persona. Hay un libro que contiene los nombres de los justificados, en los cuales no se encuentra ninguna obra que ellos hayan hecho para salvación. Se encuentra en sus obras escritas, pero son para recompensas. Y hay otro libro donde se encuentran los nombres de todos aquellos que no han sido justificados, y se encuentra cada una de sus obras sin faltar una sola de ellas. A veces uno se pregunta, ¿y cómo le va a hacer Dios para guardar tanta información? Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, hermanos. El Señor no tiene computadoras, tiene un libro, dice la Escritura. En quinto lugar, la razón por la cual el hombre debe nacer nuevo es porque Dios habrá de juzgar a los hombres, es por haber violado su santa y justa ley. Ustedes estaban estudiando eso. Gálatas 3:10. ¿Por qué van a ser juzgados los hombres? ¿Por ser buenos? ¿O porque hicieron unos más obras? ¿O porque otros hicieron buenas obras? La Escritura dice que el hombre va a ser juzgado por haber violado su santa y justa ley. Dice la Escritura en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Algunas personas les pregunta a usted, ¿qué esperas cuando estés delante de la presencia de Dios? Y ellos dicen, bueno, pues que Dios ponga en una balanza mi número de buenas obras y en otra mis malas obras, y que al final mis buenas obras pesen más que las malas obras. La Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice que todos los que dependen de las obras de la ley, de sus buenas obras, están bajo la maldición. No van a estar, ya están de acuerdo al texto. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Llegar a poner mi confianza en los 10 mandamientos, en la ley de Dios, me pone bajo la maldición. Porque Santiago 2:10 dice que si usted cumple de los 10 mandamientos 9 a la perfección, pero falla en uno solamente, es culpable de todos, porque la ley es una. La ley no son porcioncitas, no es como un examen en la escuela donde usted pasa 9 de 10 y se siente contento. Allá no existe eso, hermanos. No existe una cuestión de pasar un examen. Vamos a estar delante de la presencia de Dios y delante de su santa y de su justa ley. En sexto lugar, el pecado entró en el mundo por Adán y pasó a todos los hombres, por eso necesita el hombre nacer de nuevo. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, llamado Adán, y por el pecado la muerte. Ahora, si nada más termináramos el texto ahí, diríamos nosotros, pues qué regada dio Adán y nosotros estamos pagando el precio, ¿verdad? Es lo que decimos. Pero la Escritura no dice eso, hermanos. La Escritura nos incluye a usted y me incluye a mí. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y luego que dice más adelante, por cuanto todos pecaron. No hay hombre que no peque. No hay ser humano que no peque y que pueda decir delante de Dios estoy limpio. En séptimo lugar, necesita el hombre nacer de nuevo porque Satanás engaña a los hombres a seguir el camino ancho, el cual está en el corazón de todas las religiones. Si usted pone a todas las religiones, no importa cuál sea, musulmán, católica, budista, hinduista, y todas las religiones del mundo las pone, todas tienen una cosa en común, y es que te puedes justificar delante de Dios a través de buenas obras.
Puedes hacer un buen número de buenas obras y Dios te va a recibir en su presencia. Sin embargo, ese es el engaño de Satanás. En Mateo capítulo 7, texto 13, dice la Escritura, entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha es la entrada al cielo, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A veces, hermanos, cuando leo este texto, me pongo a pensar en la opinión pragmatista de los cristianos en el día de hoy, y dicen, oh, es que la iglesia de fulano de tal, es que es tan grande que tiene 40,000 personas, algo bueno está haciendo. Seguramente Dios se está agradando. Un pastor dijo que uno de los líderes de estas iglesias, de la más grande, era el hombre por el cual Dios estaba derramando mayor unción y mayor bendición. Y la Escritura no dice eso, hermanos. La Escritura me dice todo lo opuesto. En Mateo me está diciendo la Escritura que la puerta es estrecha. También me dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y la visión bíblica de las multitudes es perdición. ¿Ve lo que dice el texto, hermano? Y muchos son los que entran por ella. Y nos dice el resto de la Escritura que son muy pocos los que entran por el camino estrecho. Son muy pocos. Entonces, cuando nosotros escuchamos este tipo de opiniones, de que porque hay miles y miles y miles entrando por una puerta y donde les dicen lo hermoso y maravilloso que son, donde se presentan personalidades famosas y la gente inmediatamente brinca en idolatría. Estaba viendo hace 2 semanas que esta mujer en la televisión, Oprah, que fue a una de esas congregaciones, se sentó en mero enfrente junto con otro actor, y el pastor de esa congregación hizo la presentación de ella y la gente brincó, la gente saltó. Y una persona que estaba sentada a un lado de ella escribió en su Twitter, dice, estoy sentado a un lado de Oprah Winfrey, no lo puedo creer. Dice, huele a éxito, a dinero y a grandeza. Eso es lo que tiene la persona en la cabeza. Es todo lo que tiene en la cabeza. Sin embargo, la Escritura nos dice que cuando Dios abandona, Dios les levanta falsos maestros para que los entretengan. Y estos grandes maestros, falsos maestros, porque no se ajustan al evangelio bíblico, son una maldición. Esas grandes multitudes que no predican el evangelio. No estoy diciendo que porque son miles están en el error, nunca dije eso. La prueba es el evangelio. Se salva la persona por fe solamente, por gracia solamente, en Cristo solamente. Se hace énfasis en la vida de sufrimiento a la cual Dios nos llamó, como dice Pablo a los Gálatas, les dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, o se les dice a las personas que pueden venir a la palabra de Dios para que puedan conocer todo lo mejor y puedan vivir su mejor vida ahora. ¿Es esa la verdad? No, no es la verdad. No es la verdad. Entonces, esos hombres no son una bendición de Dios, no son un canal de Dios, sino que son un canal por donde Satanás se expresa en toda su plenitud. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Y si usted le da temor, o no puede ver, o le tiene miedo a estas declaraciones, no conoce el Evangelio. Si lo conociera, opinaría diferente. Número 9, el hombre necesita nacer de nuevo porque el hombre está muerto a las cosas espirituales. Ese texto lo vimos la semana pasada, Efesios 2:1, nos dice la Escritura que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Está muerto a las cuestiones espirituales. Si tuviéramos un muerto frente a nosotros en esta mañana, en un ataúd, usted le puede cantar todos los cantos más hermosos, todos los salmos, y el muerto no va a poder responder a los efectos de la música, de la armonía, de la letra. Usted lo puede insultar y el muerto no le puede responder. Usted le puede dar la mayor inspiración de las Escrituras que pueda y el muerto no va a responder. Y la pregunta es, ¿por qué?
Porque está muerto. La Escritura nos dice que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y aunque se le predique el Evangelio, no puede nacer de nuevo. Dios necesita de vivificarlo, y cuando está vivificado, escucha el Evangelio y responde en fe y responde en arrepentimiento. Entonces, esa es la razón por la que el hombre necesita de nacer de nuevo, porque está muerto. La Escritura también nos dice, número 10, que el hombre es incapaz de discernir las cuestiones espirituales. Yo tengo un gran problema, pero tremendo problema con esto. Si usted viene y me dice a mí que para que venga más gente a la congregación tenemos que renovar el jardín, tenemos que pintar la iglesia diferente, tenemos que cambiar el letrero que dice Iglesia Bautista Emanuel, tenemos que quitarle el nombre de pastor y ponerle, no sé, otra cosa, hacer todos los cambios que usted quiera, quitar estas bancas, quitar esta carpeta, hacer algo más diferente, ponerle luces de ambiente y luego presentarles a las personas el Evangelio a través de un drama, a través de videos, a través de lo que usted quiera. Usted puede hacer todo lo que quiera y el hombre no puede responder porque está muerto. No puede responder. Y aunque se le presentara de la mejor manera el Evangelio, 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, y por cuanto está muerto espiritualmente, no las puede discernir. Entonces, en lugar de que nosotros invirtamos nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro dinero en querer hacer el Evangelio más relevante, debemos de ponernos de rodillas y suplicar a Dios para que Él tenga misericordia de aquellos de los que habrá de tener misericordia. Y eso es lo que tenemos que hacer. La Escritura también nos dice, número 11, nos dice que el hombre necesita nacer de nuevo porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ahora, alguien puede decir, entonces esa es la razón por la que el hombre no puede responder, porque Satanás lo cegó. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una oración bien poderosa para atar a Satanás. Usted no puede atar a nadie puede atar. La Escritura dice en el libro de Judas que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda, porque Satanás es un ángel poderoso. Usted no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada contra Satanás. La Escritura nos manda resistirlo en obediencia a Dios. No nos dice que peleemos contra él. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, quien es Satanás, cegó el entendimiento, y luego vea la siguiente palabra. ¿De quién? De los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que todo hombre nace incrédulo? Y la respuesta es no. El hombre nace muerto, nace incapaz, pero hay una revelación general que Dios se la permite al hombre. Dios le permite al hombre ver que a través de las cosas creadas se muestre el poder de Dios, su eterno poder y su eterna deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a dos hombres, autores de un nuevo libro sobre el famoso pintor Vincent Van Gogh, aquel que dicen que se cortó la oreja, que se la mandó a una mujer que amaba, porque fue un gran pintor. Y este hombre creía, fíjese hermano, lo que él creía, que él podía comunicar a Dios a través de la pintura porque la creación comunicaba a Dios. Y la pregunta es, ¿quién te dio ese entendimiento, Vicente? ¿Quién te lo dio? De paso era hijo de un pastor. Era hijo de un pastor, dicen que se suicidó. Eso que era hijo de pastor no quiere decir que era un creyente. No era un creyente porque renegó. Él estuvo estudiando en un seminario y renegó al final. ¿Por qué? Dice la Escritura que Satanás ciega a los incrédulos
para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Número 12. El hombre necesita nacer de nuevo porque el hombre es un enemigo de Dios. Y si yo fuera y les preguntara a cualquier persona en cualquier lugar, le diría, ¿tú te consideras ser un enemigo de Dios? Diría, ¿cómo vas a creer tú eso? ¿Que yo voy a ser un enemigo de Dios? No, si Dios es mi amigo. Yo amo a Dios. Eso es lo que el hombre opina. Pero vaya usted a predicar el evangelio a la calle y dígales que Dios manda que se arrepientan y van a odiar al Dios de las Escrituras. Que eso fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo, ¿no fue así? Eso fue lo que hicieron con Él. Les predicó el evangelio y lo odiaron a tal punto que los mismos que le decían, Maestro, ¿dónde estabas? Te hemos buscado toda la noche. Porque se llenaron su estómago de pan, los mismos se levantaban y dijeran, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza es un enemigo de Dios. Déjese lo voy a probar y examínese en su propio corazón. Piense en el pecado que lo tiene atado, su pecado predilecto. Todo pecado es en contra de la voluntad de Dios y Dios nos exhorta que el que peca viola su ley y se convierte en un enemigo de Dios. Ahora, ¿está usted dispuesto a dejar todo su pecado en esta hora y no volver a pecar? Y posiblemente con su boca me diga que sí, pero mañana va a hacer alguna de las cosas que le gusta hacer, en las cuales se deleita y va a creer que Dios o que el predicador que estaba escuchando ayer está equivocado. ¿Sabe por qué? Porque odia a Dios, porque es un enemigo de Dios. Cuando el hombre y la mujer no han venido al Señor Jesucristo, cuando Dios no los ha traído y han nacido de nuevo, son enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, odiábamos a Dios. La Escritura dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, escucha esto, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál era la condición en la cual nos encontrábamos antes? Enemigos. Así dice la Escritura, que éramos enemigos. Toda persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido salvada por el Señor Jesucristo, es un enemigo de Dios, no importa el grado religioso que tenga, no importa que sea lo que sea director de la organización religiosa más grande del mundo, no importa. No importa, llámese como se llame. No importa los gorros grandes que utilice y las capas largas, es un enemigo de Dios. Es enemigo de Dios, porque la Escritura lo dice. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es el mundo, hermanos? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No proceden del Padre, estos proceden del mundo. Todo lo que mis ojos anhelan, desean y que me apartan de Dios. Todos los deseos de mi carne, como los enumera Pablo en Gálatas 5:17 en adelante. Todos los deseos de la vanagloria, es decir, el nombre que yo quiero alcanzar en esta tierra. Me voy a esforzar porque quiero dejar un legado. Yo quiero ser conocido por esto otro. Quiero que mi familia me vea así de esta manera. O entonces usted se va a ir en búsqueda, se va a ir persiguiendo esas cosas. Usted se está convirtiendo en un enemigo de Dios. En un enemigo de Dios. En un enemigo de Dios. Por eso la Escritura dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Número 13, el hombre necesita nacer de nuevo porque el hombre es un extraño, es un extranjero de la ciudad de Dios.
El hombre es un extraño a Dios y es un extranjero delante de Dios y por lo tanto no puede habitar en su ciudad santa. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros. El que está en Cristo ya no es un extranjero, ya no es un desconocido. Tiene todo el derecho de estar en la presencia de Dios, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque fue hecho, reconciliado a través de Cristo. Colosenses 1:21 dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice que somos sin Cristo extraños. ¿Ustedes se recuerdan lo que dice en Mateo capítulo 7? Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, una lista larga, milagros, profetizaron, hicieron de todo. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Son extraños delante de Dios. Entonces, si usted en esta mañana está basando su esperanza para estar en la presencia de Dios a través de sus buenas obras, usted es un extraño, nunca va a poder reconciliarse, nunca va a poder ser su hijo, porque no es por obras, no es por conocimiento, es por el nacer de nuevo y es una obra soberana de Dios. Es una obra soberana de Dios. Entonces, no hay esperanza para el hombre en sí mismo. Número 14, el hombre es desobediente a Dios, por eso necesita nacer de nuevo. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, habiendo sido desobedientes delante de Dios. Número 15. El hombre necesita nacer de nuevo porque el hombre es ignorante de Dios. Es ignorante de Dios. Vuelvo a lo mismo, las mismas estadísticas de siempre, de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los años. Uno le pregunta a cualquier persona, ¿conoces de Dios? Y dice, sí, sí conozco de Dios. Dios está en el cielo, Dios hizo todas las cosas y tiene cierta información de Dios. Pero la pregunta es, ¿conoces a Dios? Y la respuesta es que nadie puede conocer a Dios, al menos que Dios lo traiga para que lo pueda conocer. En el Salmo 56, texto 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios si no hay Dios? No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Job capítulo 21, texto 15, dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Son preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Y de qué nos aprovecha que nosotros oremos a Él? ¿Que acaso no es eso lo que dice el supuesto ateo? ¿Ah? ¿No creo en Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Mi fuerza? ¿Mi dinero? ¿Mi cuerpo? ¿Mi cara? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quienes conozco? ¿Mis relaciones? ¿Mis influencias? Esos son sus dioses. Y dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha para que oremos a Él? No conocen a Dios. Número 16. El hombre necesita nacer de nuevo porque el hombre no se sujeta a Dios ni tampoco puede. El hombre no se puede sujetar a Dios ni tampoco puede. Es como querer ponerle un freno y una silla a un caballo bruto que nunca ha visto a una persona que siempre ha estado en la pradera y que lo quieren traer y le quieren hacer una actividad de un caballo manso. Eso es imposible, hermanos. Jamás se ha visto eso. No se puede hacer eso. Es imposible. Ahora alguien puede decir, ¿por qué tiene que utilizar comparaciones con animales? Bueno, porque eso es lo que dice la Escritura. Dice que el hombre que se vuelve a su pecado es como el perro que se vuelve a su vómito o la puerca que se vuelve al lodo.
Dice que el hombre que anda de adúltero es como el caballo entero que está bien comido y que anda relinchando detrás de la mujer del vecino. No seas como el mulo que ocupa, como la mula que ocupa freno para guiarlo de un lugar al otro. Y la Escritura, vez tras vez tras vez, nos compara con animales cuando vamos en nuestra propia necedad. Cuando vamos en nuestra propia necedad. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios, escuche, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y esta es la descripción del hombre natural, del hombre que está sin Cristo. Escuche lo que la Escritura dice, mire la incapacidad. Dice los designios, es decir, lo que quiere, lo que desea, aún sus buenas obras, aún sus oraciones, aunque no conozca a Dios, sus designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora, alguno de ustedes tal vez pueda pensar, qué extremistas, qué mente cerrada. Pues Dios es así. Si usted lo quiere poner de esa manera, Dios es así. Déjale, voy a poner un ejemplo. En el libro de Crónicas, la Escritura dice que el arca del pacto se la habían robado los enemigos de Israel y David manda por ella y va un grupo de personas a traerla. Pero la escritura da instrucciones en el libro de Levítico bien claro de cómo se debe de tratar el arca del pacto y quién la debe de tocar y quién no la puede tocar. Entonces va en la carreta de los bueyes y la carreta se ladea tanto que el arca del pacto está a punto de caerse y uno de los guardias, con todas las intenciones del mundo, con todo el celo hacia Dios, va y le mete la mano, la sostiene y cae muerto, fulminado en el momento. ¿Qué diría usted de Dios? Ya ni la riega Dios. ¿No pudo haber hecho una excepción, hermanos? Y nosotros nos consideramos más justos que Dios. Pues la adoración a Dios es como Dios manda, no es como usted quiere. No es como usted quiere. No es como usted mejor se le ocurra. La adoración a Dios es como Dios manda. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Número 17. El hombre necesita de nacer de nuevo porque el hombre no ama a Dios. No ama a Dios. Si usted le pregunta a las personas, ¿amas a Dios? Y va a decir, ¿quién no? ¿Quién no va a amar a Dios si Él es el que nos da todas las cosas? En Él vivimos y en Él nos movemos, Él nos sustenta. Pero dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:4, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. El mismo que se llega a algunos templos y se le pone de rodillas a su Dios y le da sus ofrendas a su Dios, sale, atraviesa la plaza pública, se va a su lugar donde abre un puesto de cerveza y con un letrero bien grande que dice, pásele compadre adelante y cerveza bien fría, después de adorar a su Dios y tener comunión con su Dios, se mete a una vida pagana. Le estoy describiendo a una persona en México que dice que ama a Dios. Que va a los sábados por la noche, una vez al mes, a lo cual le llaman la adoración al Santísimo, que es una cosa de metal que tiene una hostia en el centro, un pan de esos sin levadura, y se le va y se le adora, se le rezan un montón de rezos de un libro. Yo fui participante de los adoradores. Y son hombres que se sienten santísimos, pero salen de ese lugar y hacen toda clase de cosas paganas. Toda clase de cosa pagana. Esto es así, está el lugar en el templo, se meten grupitos, toda la noche hay un grupo de 100, 120 hombres en un cuarto grande y duerme uno por tiempos. Y le dicen, grupo número 1, adorar al Santísimo, y ahí va uno, y luego se vienen otros. Pues cuando vienen de adorar al Santísimo y se van a su lugar, están hablando los unos de los otros de la mujer de fulano después de haber estado adorando al Santísimo. Y eso no me lo contaron a mí, eso yo lo viví.
Aman los deleites más que a Dios. Y el que quiera hacerse ciego o sordo a estas cosas, eso es lo que es un ciego y un sordo. No puede ver, teniendo ojos no ve y teniendo oídos no escucha. Número 18. El hombre necesita nacer de nuevo porque el hombre odia a Dios. El hombre odia a Dios. Salmo 81, texto 15 dice, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos será para siempre. Romanos 1:30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Aborrecen a Jehová, dice el Salmo 81:15, y Romanos 1:30 dice que son aborrecedores de Dios. Ahora usted posiblemente diga, es que son solo ellos, son un grupito, son los de Romanos capítulo 1 y son los del Salmo número 81. No, está escribiendo a usted y me describe a mí. Sin Cristo somos aborrecedores de Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Creemos en Dios porque Él nos eligió a nosotros. El Señor Jesucristo es muy claro en los evangelios y dice, me amáis porque yo los amé a ustedes primero. Me habéis elegido porque yo os elegí a vosotros primero. Y es la iniciativa de Dios y la respuesta del hombre hacia Dios simplemente fue la habilitación de Dios en la vida del hombre. Pero no hay nada de nosotros. Número 19, les leí el 18. El hombre está sujeto a la ira de Dios. Y este es un tema que no nos gusta escuchar. De paso, hermano, la semana que viene voy a hablar sobre Juan 3:16 y voy a predicar lo que está en Juan 3:16 que nunca se habla. Juan 3:16 muestra la ira de Dios y su justicia en toda su plenitud y nadie toca ese tema en Juan 3:16. Siempre decimos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, eso sí es cierto. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué murió el Hijo si el Hijo era justo? ¿Por qué Dios amó al mundo si el mundo es injusto? Y la respuesta es, porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha en la persona de Cristo y la ira de Dios tenía que caer sobre la persona de mi Señor Jesucristo. Juan 3:16 habla de la plenitud de la ira de Dios, no solamente del amor. Explícitamente del amor y implícitamente de la ira de Dios. Y vamos a aprender eso la semana pasada. Juan 3:36 nos dice la Escritura que el hombre está bajo la ira de Dios, no va a estar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, no dice que va a estar, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué condición tan más triste? Mejor sería tener un cáncer. Mejor sería tener un cáncer terminal estando en Cristo y no estar 100% sano, pero vivir con la ira de Dios sobre nosotros. Eso es triste. Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y las impiedades de los hombres. ¿Por qué hace esto? Porque el hombre detiene la justicia de Dios. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Número 20, y voy a terminar. Increíblemente voy a acabar 5 minutos antes de la 1. El hombre es hijo de Satanás. El hombre es hijo de Satanás. ¿Por qué nos ofende la persona cuando escucha en la Escritura que el hombre es hijo de Satanás? Porque está muerto y nada le ofende. Pero si usted va y le dice a una persona, cállate, hijo del diablo, cúbrase la cara porque le va a caer. Mateo capítulo número 13, texto 38. Mateo 13, 38. Dice la Escritura, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña
son los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? La cizaña, aquellos que no han nacido de nuevo. Juan capítulo 8, texto número 44, más explícito. Juan 8:44 dice la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan, capítulo número 3, texto 10. Dice el texto: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, no es nacido de Dios. Entonces la Escritura es muy clara que hay dos grupos, ¿verdad, hermano? No existe tal cosa. Es que todos somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado esa expresión, verdad? Todos somos hijos de Dios. Todos. Dios nos ama a todos. Por eso Dios hace salir el sol sobre todos. Pero la Escritura dice sobre justos e injustos, sobre sus hijos y sobre los hijos de Satanás. Dios es misericordioso. El texto dice que el Señor distingue entre sus hijos y los hijos del diablo. El hombre es hijo de Satanás. Y por último, los recursos del hombre no le pueden salvar. ¿Cuáles son los recursos del hombre, hermanos? Buenas obras. Todo tipo de buenas obras. Pensamientos positivos. Relaciones familiares. Amigos. Yo no sé cómo ustedes han visto las cosas o se les ha tocado experimentar, pero cuando uno no está en la verdad, si a uno le toca conocer al obispo y lo huele y lo toca, se siente santo por 15 días. Todos aquellos que son creyentes de muchísimos años y que nunca fueron expuestos al error católico, no entienden. Pero los que venimos de ese error, hermanos, olíamos a los sacerdotes diferentes, los veíamos diferentes. A mí me tocó salir en una procesión de la escuela, en un carro alegórico, y yo estaba representando a Miguel Hidalgo y no tenía una sotana. Y fui con el señor cura y le dije, ¿me puede prestar una sotana para este personaje? Y me dijo, pues te voy a dar una que tengo ahí bien vieja, nomás que la tienen que arreglar. Se le dio a mi mamá, la lavaron, la plancharon, la cosieron, la dejaron como estuviera nueva, la almidonaron, me la puse y yo dije, el padre Ruperto ofició misa en esta sotana por muchísimos años. Escuchó confesiones, hizo bautismos, hizo esto, hizo lo otro. Yo me sentía santo. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? Que nuestros recursos no nos pueden salvar. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Los recursos de las obras no son suficientes. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, texto número 9, nos dice exactamente lo mismo, hermanos, en otras palabras. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, texto 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Dónde está la obra del hombre? ¿Dónde está la cooperación? ¿Dónde están sus esfuerzos? ¿Dónde están sus recursos? No hay, no se encuentran, están ausentes. En Tito, un poquito más adelante, capítulo número 3, el texto número 5, Tito 3:5 dice
que el Señor efectuó la obra de la regeneración en nosotros, y nos dice en el texto número 5, nos salvó, y luego viene un enfático nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue así. No fue así. Y deberíamos de preguntar, dinos Tito, dinos cómo nos salvó Dios, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Solamente, hermanos, la transformación a través de la regeneración puede hacer al hombre una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, las nuevas han sido hechas nuevas, todas han sido hechas nuevas en Cristo Jesús. Y la respuesta, hermanos, volviendo a nuestro texto, no es un mensaje separado de Juan capítulo 3, es el mensaje de las Escrituras. Juan capítulo 3, Nicodemo dice, ¿cómo es posible esto, Jesús? ¿Cómo es posible esto? Texto número 9 dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y la respuesta es, Nicodemo, no puedes, pero sí necesitas. Y si no puedo, y sí necesito, si no puedo, y es un requisito nacer de nuevo, ¿qué es lo único que me queda por hacer? Señor, ten misericordia de mí, porque yo no puedo. Hermanos, esta verdad tiene que entrar a lo profundo de nuestros corazones y mover nuestra oración, mover todo nuestro ser, todo lo que somos, hermanos. Estábamos cantando hace rato dos cantos, el himno 388, no tengo temor. ¿Por qué el creyente no tiene temor, hermanos? Porque Cristo está con él, porque Él está en Cristo. ¿Por qué cantamos al Señor majestad? ¿Por qué tenemos que doblarnos delante de la presencia del Señor y decir, gloria sea a tu majestad? ¿Por qué? Hermanos, deberíamos de glorificar a Dios, de llorar delante de la presencia de Dios, de regocijarnos delante de Dios. Pero nuestro problema es que nuestras mentes no han sido informadas con la profundidad de la palabra de Dios, por lo tanto no nos podemos levantar en adoración y exaltación. ¿Por qué? Porque antes de entrar a la escuela dominical te dieron clases de zumba. Por eso, es por eso, hermanos. Por eso. Y si las iglesias empiezan a ofrecer la comida de los muertos para los muertos la van a comer. Pero los vivos van a querer el pan que descendió del cielo al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.